Gaitas. Y hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Diabetes que se conmemora justamente en el mes de noviembre. Una fecha que busca promover la prevención, el diagnóstico temprano y la importancia de contar con atención de calidad. Recibo a mi primer invitado de este día, es el doctor Eduardo Carrillo, especialista en endocrinología. Doctor, bienvenido. Doctor, ¿a qué se debe que una persona pueda tener altos niveles de azúcar en la sangre? Buenos días. La hiperglicemia o niveles altos de azúcar en la sangre, bueno, fundamentalmente la causa más prevalente es la diabetes. Puede haber otras condiciones que no corresponden a diabetes, como personas sometidas a estrés, a procesos infecciosos agudos, por ejemplo, pueden tener transitoriamente valores altos de glicemia sin ser diabéticos. Pero fundamentalmente la causa es el estrés, la diabetes. La diabetes, que es un problema donde la deficiencia va a estar a nivel de la hormona insulina que la produce el páncreas. Esta hormona pues es la que regula. Cuando nosotros nos alimentamos consumiendo carbohidratos, proteínas y grasas, pero fundamentalmente los carbohidratos que están conformados por glucosa van a ser manejados por la insulina. Al haber defectos en la insulina, bien sea que no hay insulina como en los diabéticos tipo 1 o que la insulina trabaja mal como en los diabéticos tipo 2, pues entonces vamos a tener una glucosa en sangre que se va a elevar porque el organismo no la va a poder utilizar, ya que la utilización, repito, va a depender de la presencia apropiada, normal de la insulina. Entonces el paciente pues va a tener esos valores elevados y es el elemento fundamental para nosotros diagnosticar que alguien es diabético. ¿Sí? ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Cómo saber si tenemos altos niveles de azúcar en la sangre? ¿Cuáles son quizás esos aspectos que tenemos que tomar en cuenta? Sí, cuando una persona tiene valores elevados de azúcar en la sangre porque tenga prediabetes o diabetes, esa persona va a tener síntomas característicos como son el exceso de orina, o sea, va a tener mucha más volumen de orina, entonces eso se llama poliuria, va a tener más sed como consecuencia de que está perdiendo más líquido, eso se llama polidipsia. Va a tener más hambre porque el organismo no va a estar utilizando los alimentos consumidos y entonces el paciente va a sentir como que no se está alimentando y va a venir el hambre, aumenta, entonces hay polifagia y va a tener decaimiento en vista de que no está utilizando la energía adecuadamente y puede tener pérdida de peso. Entonces esos son los síntomas más relevantes que puede tener un paciente que hace glicemia elevada en sangre. Entonces, ante eso, pues, acudir al médico. Al endocrino. Bueno, el paciente no va a saber que va a ir al endocrino probablemente, pero debe ir a un médico para que sea evaluado. Sí. Doctor, ¿cuáles son los tipos de diabetes y los factores de riesgo en cada tipo? Bueno, tradicionalmente, desde hace muchos años, la diabetes se ha clasificado en 4 tipos. Hay los 2 tipos preponderantes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, porque los otros 2 tipos de diabetes son menos comunes, que es la diabetes estacional, y hay unos tipos de diabetes muy específicos que son por problemas genéticos puros y que son mucho más raros. Pero la tipo 1 y la tipo 2, que son las más comunes, son una diabetes tipo 1, va a ser aquella donde el paciente pierde su páncreas, las células de su páncreas, que son las células beta que producen insulina, se van a dañar, se van a destruir por un proceso generalmente autoinmune y ese daño pues va a provocar que ese paciente no va a poder producir más insulina. Entonces, por lo tanto, ese paciente va a tener la alteración correspondiente de la hiperglicemia y todo lo que le sigue. Y es un paciente que obligatoriamente tiene que recibir insulina porque no la posee para poder tener su normalidad, recuperar su normalidad. Durante toda su vida. Sí, durante toda su vida, porque es una capacidad que el organismo requiere y que la ha perdido, en el caso de los diabéticos tipo 1.
Los diabéticos tipo 2 mantienen producción de insulina, pero esa insulina no trabaja bien. Hay un fenómeno que se llama resistencia a la insulina y entonces igualmente el paciente no puede manejar lo que consume, los carbohidratos que consume y va a tener que valerse de medidas de cambios de hábitos inicialmente y de medicamentos orales también inicialmente para poder mantenerse hacia la normalidad. Y el paciente tipo 2 en algún momento va a requerir insulina muy probablemente también en el tiempo. Doctor, ¿con la diabetes tipo 1 y tipo 2 se nace o existe, como usted hablaba, hábitos que pudieran llevarnos a padecer diabetes? Bueno, no, normalmente no se nace con la predisposición. Okay. El paciente tiene un componente genético, todos estos pacientes tienen un componente genético que los predispone a la condición de diabetes. En el tiempo, el diabético tipo 1 hay un fenómeno que normalmente no es fácil identificarlo, que desencadena ese proceso de autoinmune que destruye las células beta y entonces el paciente pues cae en la condición de diabético. El tipo 2 tiene la predisposición, pero se ha visto que los factores ambientales en ese caso tienen mucho peso. Los hábitos, la alimentación, la práctica de ejercicio regular, y las condiciones de vida del paciente generalmente tienen mucho peso, el estrés, y se va a hacer diabético más probablemente aquel que tiene condiciones de vida inadecuadas. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando sobre diabetes. Me acompaña el doctor Eduardo Carrillo, especialista en endocrinología.